Soy la doctora Claudia Jiménez, especialista en salud metabólica, y debo confesarte algo que tardé años en comprender realmente dentro del consultorio. Al principio de mi carrera, cuando un paciente llegaba con problemas de virilidad o falta de energía, asumíamos casi en automático que era algo normal por la edad o buscábamos la solución inmediatamente en medicamentos fuertes. Yo también llegué a creer que el declive era inevitable después de los 50 años, pero la realidad de mis pacientes me demostró lo contrario. Descubrí que hombres que parecían sanos estaban cometiendo, sin saberlo, una serie de errores críticos cada noche que apagaban su sistema hormonal antes de tiempo. No eran sus genes ni su edad, era su rutina justo antes de dormir. Vi cómo hábitos tan mexicanos como el café con pan por la noche o quedarse viendo noticias en la cama estaban haciendo más daño a sus arterias que el propio paso del tiempo. Si has notado que tu energía y tu firmeza han disminuido, quiero que sepas que esto no es una sentencia definitiva ni tienes que resignarte. Es muy probable que tu cuerpo no esté roto, sino que simplemente esté pidiendo un cambio de hábitos para volver a funcionar. Hoy vamos a hablar de cómo recuperar esa función, protegiendo lo más sagrado que tienes, tu descanso, porque justo ahora, mientras miras esto, tu cuerpo está tomando una decisión silenciosa sobre tu virilidad de mañana. No es una decisión que tomes con tu mente consciente, ni es algo que puedas forzar con voluntad cuando despiertes. Es un proceso biológico que está ocurriendo en este preciso instante, en la oscuridad de tus arterias y en los centros de control de tus hormonas. Existe algo ocurriendo ahora mismo, un mecanismo que puede construirte o destruirte mientras descansas, y necesito que me prestes toda tu atención porque lo que voy a explicarte no es algo que suelas escuchar en una consulta rápida de 15 minutos. Sé que probablemente llevas tiempo sintiendo que algo cambió. Quizás has notado que las mañanas ya no son como antes, que esa energía vital con la que solías despertar ha ido desapareciendo gradualmente, o que tu cuerpo ya no responde con la firmeza de hace 10 o 20 años. Es muy probable que te hayan dicho que es la edad, que es parte natural de tener más de 55 años y que lo único que puedes hacer es resignarte o depender de una pastilla azul por el resto de tus días. Quiero decirte, con todo el respeto y el cariño profesional que tengo por mis pacientes, que esa no es la verdad completa. No estoy aquí para juzgarte ni para regañarte por los hábitos que has mantenido durante décadas. Estoy aquí para ayudarte a entender por qué tu cuerpo está reaccionando así y cómo podemos, juntos, devolverle la capacidad de funcionar como fue diseñado. La realidad es que la noche no es un momento pasivo donde tu cuerpo simplemente se apaga como un televisor. La noche es una fábrica. Es el turno de mantenimiento más importante de tu biología. Y lamentablemente, la mayoría de los hombres en México, sin saberlo, están saboteando este proceso crítico apenas un par de horas antes de tocar la almohada. Hay una estadística que me preocupa profundamente y que veo reflejada todos los días en la clínica. Más de la mitad de los hombres mayores de 40 años ya presentan algún grado de disfunción y la gran mayoría sufre en silencio, creyendo que su virilidad se ha esfumado para siempre. Pero te prometo que, en la inmensa mayoría de los casos, el problema no es que tu maquinaria esté rota irreversiblemente. El problema es que estamos impidiendo que el equipo de reparación nocturno haga su trabajo. Vamos a hablar claro y directo, empezando por lo más importante, porque no quiero que pierdas ni un minuto más haciendo lo que te está dañando. El error número 1, la causa principal que veo una y otra vez destruyendo la salud metabólica y sexual de mis pacientes, es lo que cenamos. En nuestra cultura tenemos una idea muy arraigada
de la cena ligera. Creemos que cenar ligero es tomarse un café con leche y una o dos piezas de pan dulce, o quizás un tazón de cereal con plátano, o un plato de fruta picada con miel porque es natural. Quiero que me escuches bien. Esa cena, que parece inofensiva y reconfortante, es una bomba atómica para tu testosterona. Déjame contarte sobre Ernesto. Ernesto es un hombre de 58 años, un hombre trabajador, ex conductor de autobús, que dedicó su vida a estar sentado detrás de un volante bajo un estrés tremendo para sacar adelante a su familia. Cuando Ernesto llegaba a mi consulta, venía con la cabeza baja, avergonzado, sintiendo que había perdido su hombría. Me contaba su rutina. Llegaba a casa exhausto después de pelear con el tráfico, con el cuerpo adolorido y la mente saturada. Lo único que quería era un momento de paz. Se sentaba en su cocina, su esposa Adela le servía su café bien caliente y sus 2 conchas de vainilla. Para él, ese era su premio. Era el momento dulce del día. Se iba a dormir sintiéndose lleno, calientito y reconfortado. Ernesto no tenía idea de que bioquímicamente estaba cometiendo una castración química voluntaria cada noche. El problema con esa cena no es las calorías. El problema es la insulina. Cuando tú consumes carbohidratos simples y azúcares justo antes de dormir, y estoy hablando del pan, de la fruta dulce, del azúcar en el café, de las galletas, provocas un disparo masivo de glucosa en tu sangre. Tu páncreas, para salvarte la vida y evitar que ese azúcar te dañe, libera una inundación de insulina. Y aquí está el conflicto biológico que nadie te explica. La insulina es una hormona celosa. Cuando la insulina está alta en tu sangre, bloquea la producción de la hormona de crecimiento y suprime la producción de testosterona. Tu cuerpo está diseñado para producir el grueso de tu testosterona diaria mientras duermes, específicamente en los ciclos profundos del sueño. Es como si tuvieras una fábrica interna que abre sus puertas a las 11 de la noche. Pero si tú cenas azúcar a las 9 o 10, la insulina llega y le pone un candado a esa fábrica. La insulina le dice a tu cuerpo: ahora no es momento de reparar tejidos ni de construir hormonas sexuales. Ahora es momento de almacenar grasa e inflamar. Ernesto se iba a la cama con la insulina por las nubes. Aunque durmiera 8 horas, su cuerpo pasaba esas horas luchando contra el azúcar en lugar de recargar su virilidad. Noche tras noche, año tras año, Ernesto estaba impidiendo que su propia biología lo reparara. No importa cuántas ganas tuviera, no importa cuánto quisiera a Adela. Si no hay testosterona y hay inflamación, no hay función. Así de simple y así de cruel es la biología si no la respetamos. Esto nos lleva a una señal que muchos hombres deciden ignorar, y quiero tratarla con la delicadeza, pero también con la seriedad que merece. Me refiero a lo que ocurre o deja de ocurrir cuando abres los ojos por la mañana. Existe un mito peligroso, una mentira que nos contamos para no sentirnos mal. Ya no tengo 20 años, es normal no despertar con una erección. Quiero que me mires a los ojos cuando te digo esto. No, no es normal. Y no solo no es normal, es una señal de alarma que tu cuerpo te está enviando desesperadamente. Las erecciones matutinas, o lo que médicamente llamamos tumescencia peneal nocturna, no tienen nada que ver con sueños eróticos ni con tener ganas de tener relaciones sexuales en ese momento. Es un mecanismo de mantenimiento. Durante la noche, tu cerebro envía señales para que la sangre entre y salga del tejido de tu pene, oxigenándolo. Es como inflar y desinflar un neumático para asegurarse de que la goma no se reseque y se agriete. El tejido del pene necesita ese oxígeno para mantenerse elástico y funcional. Si no hay erecciones nocturnas, ese tejido empieza a sufrir hipoxia, le falta oxígeno.
Con el tiempo, el tejido elástico se muere y se convierte en tejido fibroso, cicatrizal, que ya no puede expandirse. Ernesto notó que estas erecciones matutinas habían desaparecido hacía unos 3 años. Al principio no le dio importancia. Pensó que era parte del cansancio, del estrés del trabajo, de la edad, pero su cuerpo le estaba gritando que algo andaba mal en su sistema vascular. Y aquí es donde quiero que entiendas la gravedad del asunto, no para asustarte, sino para protegerte. Hay una regla en medicina metabólica que observamos con preocupante frecuencia. La disfunción eréctil suele aparecer en promedio 3 años antes que un evento cardiovascular como un infarto. ¿Por qué ocurre esto? Es un tema de diámetro. Las arterias que llevan sangre a tu pene son muy delgadas, mucho más finas que las arterias coronarias que alimentan a tu corazón. Si tienes inflamación crónica por el azúcar, si tienes colesterol oxidado, si tus vasos sanguíneos se están volviendo rígidos, las primeras tuberías que se van a tapar o a fallar son las más pequeñas. La disfunción eréctil es el canario en la mina de tu salud cardiovascular. Ernesto no lo sabía, pero al ignorar la falta de erecciones matutinas, estaba ignorando una señal de advertencia de que sus arterias se estaban comprometiendo. Cuando logramos entender esto, dejamos de ver el problema solo como un tema sexual y empezamos a verlo como un tema de supervivencia y salud integral. Pero la cena y la falta de atención a las señales no son los únicos enemigos. Hay un segundo error común, un falso amigo que muchos hombres invitan a su cama creyendo que les ayuda, cuando en realidad les está robando la potencia. Hablo de la combinación letal de alcohol y pantallas antes de dormir. Sé que es muy común, después de un día pesado, pensar que una copita ayuda a relajar los nervios, o que ver las noticias o revisar el celular en la cama ayuda a desconectar el cerebro. Adela, la esposa de Ernesto, fue quien me dio la pista clave sobre esto. Ella me comentó en una consulta, con mucha preocupación: «Doctora, es que él dice que duerme, pero yo lo veo inquieto. Se toma su trago para noquearse, se queda viendo el celular con el brillo al máximo hasta que se le cae de las manos. Y luego, aunque cierra los ojos, se la pasa dando vueltas». Adela, con su sabiduría e instinto protector, estaba describiendo perfectamente la destrucción de la arquitectura del sueño. El alcohol es un sedante, sí, te hace perder la conciencia más rápido, pero el sueño inducido por alcohol no es un sueño reparador. El alcohol fragmenta el sueño y suprime drásticamente la fase REM. La fase REM es crítica para tu salud mental y hormonal. Si tú bebes alcohol cerca de la hora de dormir, puedes pasar 8 horas en la cama, pero a nivel hormonal es como si hubieras dormido 3. Tu cuerpo no logra entrar en los estados profundos necesarios para la síntesis de testosterona. Te despiertas cansado, irritable y con los niveles hormonales por los suelos. Y luego está la luz, esa luz azul brillante de tu teléfono, de la tableta o de la televisión frente a la cama. Tu cerebro evolutivamente no sabe qué es un celular. Cuando esa luz entra por tus ojos a las 11 de la noche, tu cerebro interpreta que es de día, interpreta que el sol ha salido. Inmediatamente bloquea la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño profundo y la reparación antioxidante. Sin melatonina suficiente, no hay sueño profundo. Sin sueño profundo, volvemos al mismo problema. No hay producción eficiente de testosterona ni reparación vascular. Ernesto estaba bombardeando su cerebro con señales contradictorias. Por un lado, el cansancio, por otro, el azúcar de la cena, el alcohol sedante y la luz estimulante. Era un caos bioquímico. Su cuerpo no sabía si correr, dormir o comer, y ante la confusión, el cuerpo siempre apaga las funciones no esenciales para la supervivencia inmediata. Y lamentablemente, la reproducción y la virilidad
Son funciones que el cuerpo sacrifica primero cuando está en modo de emergencia. Ahora necesito que entiendas el mecanismo biológico detrás de esto, pero sin palabras complicadas. Vamos a hablar de dos protagonistas en tu sangre, el óxido nítrico y el cortisol. Para que exista una erección, sea nocturna o durante una relación, tus arterias necesitan liberar un gas llamado óxido nítrico. Este gas es el encargado de dar la orden a las paredes de los vasos sanguíneos para que se relajen y se expandan, permitiendo que la sangre entre con fuerza. Sin óxido nítrico no hay erección posible. Punto. El enemigo mortal del óxido nítrico es el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, pero no solo del estrés mental de tengo muchas deudas. El cuerpo también genera cortisol cuando hay inflamación por comer mal, cuando no duermes bien o cuando tienes dolor crónico. El cortisol es un vasoconstrictor potente. Su trabajo es prepararte para la huida o la pelea, y para eso necesita subir la presión y cerrar los vasos periféricos. Biológicamente, el cortisol y la erección son opuestos. No puedes tener ambos activos al mismo tiempo. Cuando Ernesto dormía mal, comía azúcar y vivía estresado, sus niveles de cortisol basal estaban crónicamente elevados. Ese cortisol constante destruye la capacidad del cuerpo de producir óxido nítrico. Es como si trataras de abrir una puerta, la erección, mientras alguien mucho más fuerte la empuja desde el otro lado para cerrarla, el cortisol. Mientras no bajemos esa inflamación y ese estrés bioquímico, no importa cuántas pastillas tomes, la puerta va a seguir teniendo una resistencia enorme para abrirse. Y esto me lleva al tercer error común, uno que a menudo se toma a broma en las reuniones familiares o entre amigos, pero que es gravísimo: los ronquidos. Adela me decía, doctora, es que ronca como un oso, parece que se va a ahogar y luego se queda callado un rato y vuelve a arrancar con un ruido espantoso. Ernesto se reía. Decía que eso era señal de que estaba durmiendo profundo. Nada podría estar más lejos de la realidad. Roncar, especialmente cuando hay pausas en la respiración, es un signo de apnea obstructiva del sueño. Lo que realmente está pasando es que te estás asfixiando. Tu garganta se cierra, el aire no pasa y tus niveles de oxígeno en sangre caen en picada. Tu cerebro entra en pánico, te despierta, aunque no lo recuerdes, con una inyección de adrenalina para que respires, y esto se repite cientos de veces por noche. ¿Recuerdas que te dije que el tejido necesita oxígeno para no morir y no fibrosarse? Imagina lo que le pasa a ese tejido si cada noche lo sometes a asfixia intermitente durante horas. La hipoxia, la falta de oxígeno, es la muerte de la erección. Los datos son contundentes. 7 de cada 10 hombres con apnea del sueño severa tienen disfunción eréctil clínica. No es casualidad, es una consecuencia directa de la falta de oxígeno. Además, cada vez que te asfixias y tu cerebro te despierta con adrenalina, adiós testosterona, adiós reparación, hola cortisol. Es imposible reparar el cuerpo mientras te estás ahogando. Si tu pareja te dice que roncas, que dejas de respirar, no te enfades con ella. Te está dando una pista vital para salvar tu vida y tu función sexual. Escúchala. Sé que todo esto puede sonar abrumador. Sé que puede parecer que todo lo que haces está mal, pero quiero que respires profundo, porque la buena noticia es que tu cuerpo es increíblemente noble y agradecido. A diferencia de una máquina que cuando se rompe hay que cambiar piezas, tu cuerpo tiene la capacidad de regenerarse si le damos las condiciones correctas. Ernesto lo hizo. No fue de la noche a la mañana, y no fue con una pastilla mágica. Fue entendiendo estos principios y haciendo cambios reales en su rutina nocturna. Y tú puedes hacer lo mismo, empezando hoy. No te voy a pedir que cambies tu vida entera en un segundo, pero sí te voy a pedir
3 acciones inmediatas, 3 pasos firmes que puedes empezar a dar desde hoy mismo para retomar el control. La primera acción es sobre tu cena. Hoy quiero que mires ese pan dulce, ese cereal o esa fruta muy dulce y entiendas que no son tus amigos. Vamos a cambiarlos. En lugar de carbohidratos que disparan tu insulina, necesitamos cenar proteínas y grasas saludables que son materia prima para tus hormonas. Una cena ideal para recuperar tu función sería, por ejemplo, unos huevos revueltos con nopal, que ayuda a regular la glucosa, y aguacate, o quizás un poco de pollo con verduras y aceite de oliva. Y quiero que agregues algo muy específico: pepitas de calabaza. Las pepitas son una fuente maravillosa y económica de zinc. El zinc es el mineral más importante para la salud de tu próstata y para la producción de testosterona. Un puñito de pepitas en tu cena es medicina real. Al hacer este cambio, evitas el pico de insulina, permites que la hormona de crecimiento trabaje y le das a tu cuerpo los ladrillos: zinc, grasas buenas, proteínas, para reconstruirte mientras duermes. La segunda acción es para mañana por la noche y requiere disciplina, higiene de luz. Sé que es difícil dejar el celular, pero es necesario. 1 hora antes de dormir, las pantallas se apagan. Si necesitas ver algo, lee un libro en papel, escucha música suave, platica con tu pareja. Necesitamos que tu cerebro entienda que es de noche para que libere melatonina. Y tu habitación debe ser una cueva, oscuridad total. Si entra luz de la calle, usa un antifaz. La oscuridad absoluta es el gatillo para el sueño profundo reparador. Adela ayudó a Ernesto con esto. Sacaron la televisión del cuarto y empezaron a apagar los celulares a las 10. Al principio Ernesto se sentía ansioso, pero a los 3 días notó que despertaba con una claridad mental que no sentía hace años. Y la tercera acción es para esta semana. Investiga tus ronquidos, no lo dejes pasar. Descarga una aplicación en tu celular para grabar ronquidos o pídele a tu pareja que sea brutalmente honesta contigo. Si roncas y haces pausas respiratorias, tu prioridad número 1, antes que cualquier suplemento o pastilla, es ir al médico para evaluar tu respiración. A veces, algo tan sencillo como dormir de lado, usar tiras nasales para abrir las vías aéreas, o en casos necesarios, un tratamiento para la apnea, puede ser el Viagra más potente y natural que existe, porque simplemente le devuelve el oxígeno a tu sangre. Quiero cerrar diciéndote esto: tu cuerpo no te ha fallado porque sí. Tu cuerpo ha estado tratando de sobrevivir a las condiciones que le hemos dado. Ha estado priorizando mantenerte vivo por encima de mantenerte fértil. Eso es una señal de que tu biología funciona, de que te está protegiendo. Ahora nos toca a nosotros quitarle la carga, bajar la inflamación, darle descanso real y nutrición verdadera. Si haces estos cambios con paciencia y constancia, te sorprenderá ver cómo esa maquinaria que creías oxidada empieza a responder de nuevo. Hazlo por ti, hazlo por tu pareja, pero sobre todo, hazlo porque mereces envejecer con salud, con fuerza y con autonomía. Si quieres saber más sobre cómo los alimentos específicos pueden ayudarte a desinflamar tu cuerpo y recuperar tu metabolismo, tengo un video donde explico exactamente qué comer para limpiar tus arterias. Haz clic aquí y nos vemos allá para seguir construyendo salud real.